Hola, hola amigos, un miércoles más y me gustaría empezar este episodio con un dato curioso. ¿Sabían que la mente humana puede almacenar recuerdos emocionales durante décadas? El hipocampo, esa pequeña parte del cerebro, guarda información sobre lo que vivimos, lo que sentimos y lo que interpretamos. Sí, porque no siempre lo que recordamos es lo que pasó tal cual, sino cómo lo sentimos, cómo lo entendimos en ese momento. Y muchas veces esa historia se queda grabada como si fuera cierta. Hoy precisamente quiero hablarte de esos cuentos que nos contamos. Es uno de mis temas favoritos. Esas historias que nuestra mente crea para tratar de comprender lo que vivimos, pero que no siempre son verdad. Historias que alguna vez pudieron haber servido para protegernos, para hacer frente al dolor, pero que hoy ya no necesitamos. Son narrativas que nos acompañan durante la vida, definiendo cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo enfrentamos los desafíos. Lo que no sabemos es que esas historias muchas veces nos limitan. Todos tenemos cuentos en la mente. ¿Te digo algunos? No soy suficiente, debo complacer, y si mejor me quedo callada, y si fallo es que no valgo, no soy buena para esto. Algunos son sutiles, como una voz interna que nos susurra todo el tiempo. Otros son como un grito constante, pero todos tienen algo en común. Si no los cuestionamos, nos controlan, nos limitan, nos impiden avanzar, nos hacen vivir en una burbuja de inseguridad, duda y miedo. Yo, por ejemplo, me creí durante años que debía quedarme callada. Pensaba que era tímida, reservada, que no tenía nada importante que decir. Y no fue algo que me dijeron directamente, pero yo lo interpreté así desde niña. Tal vez por las situaciones que viví, por cómo me trataban los demás, o por lo que observaba a mi alrededor. En realidad no lo sé. En mi caso, el cuento de quedarme callada me acompañó durante muchos años. Sentía que si hablaba demasiado, era demasiado o no era nadie, que debía ser más reservada para ser aceptada. Pero ¿sabes qué? Ese cuento no era verdad. Era solo una interpretación de la realidad que mi mente construyó. Pero no era mi verdad. Así que me encontré con una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué otros cuentos me estoy contando? ¿Qué otras historias estoy creyendo sobre mí que no son ciertas? Y me gustaría que en este momento tú también te respondieras esas preguntas. Con el tiempo, descubrí que me encanta hablar. Y sí, para muchos va a sonar súper extraño de mí. Expresar mis pensamientos, mis emociones, compartir mi vida. Haz de cuenta que soy de esas personas que te cuentan sus historias en cualquier lugar. En el café, cuando vas en el camión, en la fila del súper. Y lo curioso es que antes pensaba que eso era un defecto. Creí que hablar demasiado era demasiado, que había que callarme para no molestar. Pero ahora, con los años y con mucha introspección, entiendo que hablar es mi forma de sanar, de conectar, de liberarme. Es como cuando escribes en un journal todo lo que sientes o escribes en tu notepad del celular sobre tu día. Hablar no es un defecto, es una forma de sanación. Es como liberar lo que tengo dentro, de ponerle voz a mis pensamientos y emociones, de la misma forma en la que escribimos. Por eso,
quiero preguntarte, ¿qué te estás contando a ti misma? ¿Qué historias estás repitiendo sin darte cuenta? ¿Qué te dices todos los días en tu cabeza? A ver, dime. Porque ¿a poco no? Somos bien criticones con nosotros mismos. Nos juzgamos todo el tiempo. ¿Te dices que no eres suficiente? ¿Que no puedes lograr algo? Ah, ya sé, que no eres capaz de ser quien realmente eres. Al principio puede parecer que esos cuentos son inofensivos, pero con el tiempo pueden comenzar a definir tu vida. Lo que te cuentas a ti misma impacta la forma en que te comportas, cómo enfrentas los retos y cómo te relacionas con los demás. A veces, estos cuentos vienen de nuestra infancia, de la forma en que fuimos tratados por nuestros padres, hermanos o figuras cercanas. Pero otras veces vienen de la escuela, de la cultura en la que estamos, de las personas con las que nos relacionamos, de lo que observamos en los medios o de la sociedad que nos rodea. Las experiencias que vivimos, la manera en que nos amaron o nos rechazaron. Todo eso deja una huella en nuestra mente y esa huella se convierte en una historia que repetimos. Pero ¿sabes qué? No por eso significa que esa historia sea la verdad. Es solo una interpretación, una visión parcial de lo que ocurrió. Alguna vez una de mis psicólogas me dijo algo que me cambió la vida. Lo que te repites no siempre es cierto. Es solo una historia que tu mente aprendió a contarte. En ese momento decidí cambiar la narrativa. Cuando entendí que lo que me repetía constantemente no era la verdad, era un patrón aprendido que yo podía cambiar. También decidí buscar algo diferente. Y estudié angeloterapia, y no solamente porque estaba súper de moda en México. También fue porque sentía que necesitaba algo que me ayudara a escucharme de otra manera. Necesitaba comprenderme desde un lugar más profundo, más allá de las narrativas que me habían limitado. Y lo que aprendí es que dar desde el corazón no está mal. Pero había algo que necesitaba aprender. Dejar de esperar que todos recibieran mi amor de la misma forma en que yo lo doy. Esto es súper crucial. Anótalo. No todas las personas tienen nuestro mismo lenguaje emocional. Lo que para ti es amor, para otros puede ser confusión. O lo que para ti es generosidad, para otros puede ser interpretado de otra forma. Hoy te invito a reflexionar sobre algo importante. ¿Estás dando desde el corazón o estás esperando que te devuelvan igual? Si no llega lo que esperas, ¿qué haces? ¿Te abandonas o te abrazas más fuerte? Aprendí que no siempre es fácil dejar ir esos cuentos, esos patrones. Pero cuando lo hacemos, nos damos el poder de elegir, de decidir qué historias queremos vivir. Por ejemplo, yo tuve que soltar muchos cuentos, el de la insuficiencia, de la comparación, del miedo al rechazo. Y aún hoy me encuentro con algunos de esos cuentos. Pero ahora los reconozco. Y cuando los reconozco, los abrazo con amor y los dejo ir. Reescribir nuestra historia es un acto de amor propio. Y claro que puedes hacerlo 1000 veces. Cada día tenemos la oportunidad de elegir quiénes somos, qué queremos ser y qué historia queremos vivir. Y no, pues no es un camino fácil,
lo sé, pero créeme que es profundamente liberador. Cambiar esa narrativa interna, esa historia que nos contamos a nosotras mismas, es lo que nos permite sanar, crecer y brillar. Y pues sí, me costó 41 años llegar hasta aquí, pero hoy abrazo mi historia, mis luces, mis sombras, mis éxitos, mis fracasos. Todo lo que soy lo abrazo, lo acepto, porque eso me hace ser quien yo soy. Y eso me da la fuerza para acompañarte en tu camino. Porque siempre he creído que si yo pude transformar mis heridas en alas, tú también puedes hacerlo. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo poner límites sanos, porque eso también es una forma de escribir un nuevo cuento. El cuento en el que tú eres la protagonista y donde decides que ya no tienes que cumplir con las expectativas de nadie más, solo las tuyas. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme y sobre todo por escucharte a ti misma. Esto es En Voz Baja y a Fuego Lento. En un mundo que grita, aprendamos a susurrarnos verdades. Bienvenida a casa. Que tengas un lindo miércoles y nos vemos la próxima semana.